Mi esposa quería que le diera todo mi bono a su hermana porque lo necesita por estar embarazada, pero ella se lleva los papeles del divorcio. Bien, antes de empezar quiero aclarar algo, yo no soy el tipo de persona que publica su vida en Internet. Tengo 34 años, trabajo en logística para una empresa mediana, y hasta hace unos meses mi vida era de las más aburridas del planeta. Me llamo Rodrigo, aunque eso no importa mucho para la historia. Lo que importa es lo que pasó cuando recibí el bono más grande de mi carrera y lo que eso desató dentro de mi propio hogar. Llevo casado 6 años con Valentina. Nos conocimos en la universidad, en una materia de administración de empresas que los dos odiábamos con el alma, y eso nos unió. Hay algo muy especial en odiar las mismas cosas con otra persona. Nos graduamos, empezamos a trabajar, ahorramos juntos, compramos nuestro primer departamento a los 2 años de casados, un departamento pequeño, sí, pero nuestro, y la vida iba bien. No era la vida de las películas, pero era honesta y tranquila. Valentina trabaja como coordinadora de eventos. Gana bien cuando hay temporada alta, pero los últimos 2 años habían sido irregulares. Tuvo meses excelentes y meses donde prácticamente no entró dinero. Eso no era culpa suya, era la industria, y yo nunca se lo reproché. Lo que hicimos fue ajustarnos, yo cubría las cuentas fijas, ella ponía lo que podía cuando podía, y las deudas de tarjeta que habíamos acumulado, unos 7,200 pesos en total, eran básicamente el resultado de esos meses malos multiplicados por el costo de la vida. No peleábamos por dinero. O al menos, antes de todo esto, no lo hacíamos. Teníamos conversaciones incómodas de vez en cuando, del tipo, oye, este mes está apretado, pero nunca llegábamos a los gritos ni a los ultimátums. Eso era parte de lo que yo consideraba que teníamos bien construido. También teníamos un problema estructural en el departamento que veníamos ignorando desde hacía más de un año, la instalación eléctrica del cuarto trasero estaba fallando. No era peligroso todavía, pero el electricista al que llamé me dijo que si lo dejábamos otro año más, íbamos a estar hablando de un riesgo real. El presupuesto para arreglarlo era de unos 3,800 pesos. No era una fortuna, pero tampoco teníamos esa plata guardada con ese destino específico. Así que cuando mi jefe me llamó a su oficina un martes por la mañana y me dijo que había recibido un bono por desempeño de 22,000 pesos, sí, $22,000, mi primer pensamiento fue, el cuarto trasero. Las tarjetas. Y todavía sobra. No voy a mentirles, salí de esa reunión flotando. Caminé al baño, me miré en el espejo, y me reí solo como un tipo que claramente necesita terapia. Le mandé un mensaje de voz a Valentina ahí mismo, emocionado, diciéndole que teníamos que hablar cuando llegara a casa. Esa noche cené con mi esposa, hablamos del bono, hicimos planes en una servilleta como 2 personas enamoradas que ven el futuro en orden. Fue una buena noche. Fue, sin saberlo, la última noche buena que iba a tener en mucho tiempo. Eso fue solo el comienzo. 2 días después de mi conversación con Valentina, su hermana Camila apareció en nuestro departamento. Ahora tengo que hablarles de Camila, porque para entender todo lo que viene después necesitan conocerla. Camila tiene 28 años, es 3 años menor que Valentina, y siempre había sido, digámoslo con cariño, el proyecto eterno de la familia. No de forma maliciosa, o al menos eso pensaba yo al principio, sino en el sentido de que siempre había algo que no terminaba de funcionar en su vida. Un trabajo que no duró. Una relación que se complicó. Un plan que quedó a medias. Yo nunca la juzgué duramente por eso. La vida tiene sus tiempos. Pero si había notado, a lo largo de los años, un patrón que me incomodaba un poco, cada vez que Camila tenía un problema, el primer llamado era a Valentina. Y cada vez que Valentina me contaba el problema de Camila, venía con la pregunta implícita de qué podíamos hacer nosotros. 3 años atrás, cuando Camila perdió su trabajo, nos pidió prestados 800 pesos para cubrir el alquiler de ese mes. Se los dimos. Nunca los devolvió. No porque sea mala persona, o al menos eso me dije durante mucho tiempo, sino porque, aún no se había estabilizado. 18 meses después, Camila tenía trabajo nuevo y se había ido de viaje con unas amigas. Nunca mencionó los 800 pesos. Tampoco nosotros. Lo sé. Debí haberlo visto venir. 2 años atrás, Camila tuvo un problema con su novio de entonces y apareció en nuestro departamento llorando, con una maleta. Se quedó 2 semanas. 2 semanas que se convirtieron en 5. 5 semanas que se convirtieron en 8. Al final, cuando le pregunté delicadamente a Valentina si había algún plan, hubo una discusión. No grande, no dramática, pero tensa. Valentina me dijo que era su hermana y que no podía echarla a la calle. Camila se fue 3 días después, cuando encontró otro lugar. Nunca agradeció haberse quedado. Nosotros nunca lo mencionamos. Estos son los antecedentes que ustedes necesitan entender. Porque cuando Camila apareció esa tarde en nuestro departamento, yo ya traía el historial completo en la cabeza, aunque no lo tenía ordenado con tanta claridad como lo estoy ordenando ahora. Valentina me avisó esa mañana que Camila vendría a cenar. Normal. Llegué del trabajo, encontré a las 2 sentadas en la cocina, y el ambiente era de esos que uno percibe antes de que nadie diga nada. Hay una energía específica en una habitación donde 2 personas llevan horas hablando antes de que llegues tú. Cenamos. Hablamos de cosas banales durante unos 20 minutos. Luego Camila empezó a llorar. Resulta que Camila tenía 4 meses de embarazo.
Su novio, un tipo llamado Sebastián con el que llevaba año y medio, se había enterado del embarazo 2 semanas antes y había desaparecido. Literalmente, había vaciado la mitad de sus cosas del departamento que compartían y no respondía mensajes. Yo sentí genuina compasión en ese momento. Es una situación horrible. Una persona sola, embarazada, con un tipo que sale corriendo. Eso no se lo deseo a nadie. Pero mientras Camila hablaba y yo asentía, Valentina me miraba de una forma que ya conocía. Una mirada que decía, vamos a ayudar, ¿verdad? Antes de que yo pudiera decir nada, Valentina dijo, con Camila presente, sin posibilidad de discusión privada, Rodrigo acaba de recibir un bono en el trabajo, así que podemos ayudarte con lo que necesites. Pausa. Respira. El problema con esa frase no era la generosidad. El problema era lo que necesites. Sin límite. Sin conversación previa. Sin preguntarme a mí qué pensaba hacer con ese dinero. Simplemente, tenemos dinero, es tuyo. No dije nada en ese momento porque Camila estaba llorando y yo no soy un monstruo. Pero esa noche, cuando nos quedamos solos, le dije a Valentina que apreciaba querer ayudar a su hermana, pero que habría sido bueno consultarme antes de hacer promesas con nuestro dinero. Valentina reconoció que había sido impulsiva. Acordamos que podíamos darle a Camila algo razonable, pero que primero teníamos que cubrir nuestras propias necesidades. Quedamos en 1.500 pesos. Una cantidad que ayudaba, que no nos dejaba en aprietos, y que le permitía a Camila tener algo de margen mientras buscaba estabilizarse. Se los transferí al día siguiente. Camila me mandó un mensaje de agradecimiento que era sincero, o al menos lo pareció. Valentina estaba contenta. Yo creía que habíamos encontrado un equilibrio razonable. Llamé al electricista y programé la visita para la semana siguiente. Duré exactamente 4 días creyendo que todo estaba resuelto. El 5.º día, Camila volvió. Esta vez traía un folder con papeles. Facturas médicas, presupuestos de un ginecólogo, el contrato de su departamento. Me las puso en la mesa como si fuéramos a revisar un proyecto de trabajo. Valentina estaba sentada a su lado. Camila me explicó que había calculado sus gastos de los próximos 3 meses, alquiler, médico, comida, y que el total era de aproximadamente 9.000 pesos. Luego me miró a los ojos y me preguntó si podíamos cubrir eso. $9.000. Para ponerlo en perspectiva, si le hubiéramos dado eso a Camila, más los 1.500 pesos que ya le habíamos dado, más el arreglo eléctrico, ya estábamos en 14.300 pesos. De 22.000 pesos. Sin haber pagado ni un peso de la deuda de tarjeta. Sin haber guardado nada para emergencias. Le expliqué esto con calma. Le dije que ya le habíamos dado 1.500 pesos, que teníamos obligaciones propias que cubrir, y que aunque entendía su situación, no nos era posible darle 9.000 pesos más. Camila empezó a llorar. Valentina me miró como si yo hubiera dicho algo imperdonable. La reunión terminó mal. Camila se fue. Valentina no me habló esa noche. Al día siguiente, Valentina me dijo que había estado pensando y que creía que lo correcto era darle a Camila al menos 5.000 pesos más. Le pregunté de dónde salía ese número. Me dijo que lo había calculado en base a lo que Camila realmente necesitaba. Le recordé que yo también había escuchado la conversación y que los 9.000 pesos de Camila no eran exactamente básicos, había incluido gastos de instalación en un nuevo departamento y ropa de maternidad de calidad. Valentina dijo que su hermana se merecía dignidad. Yo dije que nosotros también. La discusión escaló. Valentina dijo algo que nunca había dicho antes, este dinero también me pertenece a mí. Me detuve. Eso era nuevo. Nuevo y revelador. Porque hasta ese momento, habíamos operado con la lógica de que el bono era mío, lo gané yo, con mi trabajo, con mis horas, y que juntos decidiríamos cómo usarlo. De repente, esa lógica había cambiado. De repente, el dinero que yo había ganado era colectivo, pero las decisiones sobre él no lo eran. Le dije que tenía razón en que vivíamos juntos y que eso implicaba una vida financiera compartida, pero que eso mismo significaba que las dos partes debían estar de acuerdo. No solo una. Valentina salió de la habitación sin responder. Durante la semana siguiente, el ambiente en casa fue denso. Valentina estaba fría. Camila mandaba mensajes a Valentina constantemente, yo los veía llegar aunque no los leía. Hubo 2 noches en que Valentina salió a ver a Camila un rato, y volvió 2 horas después sin mucho que decir. Yo seguí con mi vida. Pagué la primera cuota del arreglo eléctrico. Empecé a abonar la deuda de tarjeta. No le dije nada a Valentina sobre esto, no porque lo escondiera, sino porque estaba haciendo lo que habíamos acordado originalmente y no necesitaba su permiso para hacerlo. Una semana después de la segunda visita de Camila, Valentina entró al dormitorio mientras yo veía algo en el teléfono y me dijo, con una calma que en realidad no era calma sino contención, que había decidido que le íbamos a dar a Camila 8.000 pesos. No era una consulta. Era un anuncio. Le pregunté cuándo habíamos tomado esa decisión juntos. Me dijo que ella era parte de este matrimonio y que tenía derecho a decidir cómo se usaba el dinero. Le recordé que el bono estaba en una cuenta conjunta, pero que había sido ganado por mí, que teníamos obligaciones propias que cubrir, y que 8.000 pesos adicionales a los 1.500 pesos ya dados era más de 9.500 pesos para una situación que, aunque lamentable, no era nuestra responsabilidad financiera. Valentina dijo, entonces claramente no estamos de acuerdo en cuáles son nuestras prioridades.
Eso también era nuevo. Le dije que si no podíamos ponernos de acuerdo en algo tan básico, teníamos un problema más grande que el dinero de Camila. No respondió. Esa fue la última conversación civil que tuvimos durante varios días. El momento en que todo cambió fue un miércoles. Son siempre los miércoles, lo juro. Eran las 7:43 de la mañana, lo sé porque miré el teléfono exactamente en ese momento, y estaba preparando el desayuno cuando recibí una notificación del banco. Una notificación que decía que se había realizado un retiro de 6,000 pesos de nuestra cuenta conjunta. Me quedé con la taza de café a mitad de camino entre la mesada y mi boca. $6,000. No había hecho ningún retiro yo. No había ningún pago programado de ese monto. No había absolutamente ninguna razón para que 6,000 pesos salieran de esa cuenta esa mañana. Le mandé un mensaje a Valentina, que ya se había ido al trabajo. Vi un retiro de 6,000 pesos. ¿Sabes algo de eso? Respondió 40 minutos después. Sí. Se lo di a Camila. Era lo correcto. Era lo correcto. No, lo hicimos juntos. No, decidimos. No, hablamos. Era lo correcto, así, en pasado, como si fuera un hecho consumado que simplemente yo todavía no había procesado. Me senté en la silla de la cocina. La taza de café seguía en mi mano. Ya estaba fría. No grité. No tiré nada. No respondí el mensaje de inmediato. Estuve sentado ahí, en silencio, durante probablemente 10 minutos, y en esos 10 minutos tomé varias decisiones. La primera, mover el dinero restante del bono a mi cuenta personal. No lo iba a dejar en una cuenta a la que Valentina tenía acceso libre. Ya había demostrado que estaba dispuesta a usarlo sin consultarme. La segunda, llamar a un abogado. No porque supiera exactamente qué iba a pasar, sino porque quería entender cuáles eran mis opciones. Información, no acción impulsiva. La tercera, no responderle a Valentina hasta tener claro qué iba a decirle. Hice la transferencia desde el teléfono ahí mismo, antes de salir al trabajo. Moví 14,200 pesos, lo que quedaba después del retiro de Valentina y los gastos propios que ya había hecho, a mi cuenta personal. La cuenta conjunta quedó con 140 pesos y algo de centavos. Ese mismo día llamé a un abogado que me había recomendado un compañero de trabajo meses atrás, en una conversación completamente casual sobre si algún día necesitas uno. Le expliqué la situación. Me dijo que tenía opciones. Cuando llegué a casa esa noche, Valentina estaba sentada en el sillón con una expresión que no era exactamente de culpa. Era más de expectativa, como si estuviera esperando a ver cómo yo iba a reaccionar. Le pregunté directamente por qué había hecho un retiro de 6,000 pesos sin consultarme. Me dijo que lo había hecho porque sabía que yo no lo iba a hacer, y que Camila lo necesitaba. Le dije que yo también entendía que Camila lo necesitaba, pero que eso no le daba derecho a tomar decisiones unilaterales sobre nuestro dinero. Valentina me dijo que si yo hubiera hecho lo correcto, desde el principio, ella no habría tenido que hacerlo. Pausa. Voy a repetir eso porque es importante. Según Valentina, el robo era culpa mía. Le dije que había movido el resto del dinero a mi cuenta. Se levantó del sillón. Lo que vino después fue una discusión que no voy a reproducir en detalle porque fue larga, repetitiva, y en algún momento ambos dijimos cosas que no tenían que ver con el dinero sino con años de frustraciones acumuladas. Lo que sí voy a decirles es lo que Valentina dijo al final de esa discusión, porque es la frase que me quitó cualquier duda sobre lo que debía hacer. Mi hermana necesita ese dinero más que tú. Si no puedes entender eso, no sé qué estamos haciendo casados. Y yo le dije, tienes razón. No sé qué estamos haciendo casados. Al día siguiente llamé al abogado y le pedí que iniciara el proceso de divorcio. No lo hice desde la emoción. Lo hice desde una claridad que, honestamente, me sorprendió. No había ira en esa llamada. Había resolución. Hay una diferencia importante entre esas dos cosas. El abogado me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me preguntó si había documentación del retiro no autorizado. Le dije que tenía la notificación del banco y los registros de la cuenta. Me dijo que eso era relevante para el proceso. Valentina, mientras tanto, no sabía todavía que había llamado al abogado. Pensaba que estábamos en una pausa, en uno de esos silencios post-discusión que se resuelven solos con el tiempo. Yo dejé que lo pensara mientras ponía mis cosas en orden. 3 días después de la discusión, Valentina llegó a casa con Camila. Sí. Camila. De nuevo. Las dos se sentaron en la mesa del comedor como si fuera una junta directiva. Camila tenía un papel con números escritos a mano. Valentina tenía una expresión de alguien que ha estado practicando lo que va a decir. Camila habló primero. Me agradeció los 1,500 pesos iniciales. Me dijo que entendía que era mucho pedir, pero que la situación era urgente. Luego deslizó el papel hacia mí. Era un presupuesto. Un presupuesto de 11,000 pesos para los próximos 6 meses de su embarazo. $11,000. Ya sé lo que están pensando. Yo también lo pensé. Le dije a Camila, con toda la calma que pude reunir, que entendía su situación y que lamentaba que Sebastián la hubiera dejado sola. Le dije que ya le habíamos dado 7,500 pesos, los 1,500 pesos míos más los 6,000 pesos que Valentina había tomado sin mi permiso. Y le dije que no iba a dar más.
Valentina intervino, Rodrigo, es mi hermana. Le dije, lo sé. Necesita ayuda. Lo sé. Entonces, ¿por qué no puedes? Porque ya tomaste 6,000 pesos de nuestra cuenta sin decirme nada y eso no va a volver a pasar. Silencio. Camila y Valentina se miraron. Luego Valentina dijo, el dinero de la cuenta era mío también. Le dije, sí. Y yo también tenía derecho sobre ese dinero. Por eso existe el concepto de cuenta conjunta y no cuenta de una sola persona. Valentina se levantó, fue al dormitorio, y volvió con una bolsa de viaje ya armada. Lo cual me dijo que esto había sido planeado antes de que yo llegara. Me dijo que se iba a quedar con Camila hasta que yo entrara en razón. Le dije que tuviera buen viaje. Me miró como si esperara que le rogara que se quedara. No lo hice. Se fueron las dos. Me quedé solo en el departamento, senté en el sillón donde 2 horas antes habían estado sentadas, y pensé en cuántas señales había ignorado durante años porque era más fácil ignorarlas. Esa noche cambié la contraseña de mi banca en línea. También cambié la clave de la tarjeta de débito. No porque lo planeara fríamente, bueno, un poco sí, sino porque había aprendido algo importante esa semana, que la confianza, una vez rota, no se reconstruye con tiempo. Se reconstruye con acciones. Y las acciones de Valentina me habían dicho todo lo que necesitaba saber. 2 días después, Valentina volvió al departamento mientras yo estaba en el trabajo. Sé esto porque el sistema de seguridad de la puerta registra entradas. Cuando llegué esa noche, encontré que había buscado entre sus pertenencias, lo cual era completamente válido, pero también que había abierto mi computadora. El historial del navegador mostraba que alguien había intentado acceder a mi banco en línea. Había un intento fallido registrado en la notificación del banco. Le mandé un mensaje, sé que intentaste entrar a mi cuenta. No lo vuelvas a intentar. Respondió, necesitaba verificar algo. Le dije, lo que necesitas es un abogado. No respondió más esa noche. 4 días después, fue notificada de los papeles del divorcio. Me llamó llorando. Me dijo que había exagerado con Camila, que lo entendía ahora, que podíamos hablar. Le dije que podíamos hablar, sí, a través de nuestros respectivos abogados. Me dijo, no puedo creer que estés haciendo esto. Le dije, yo tampoco puedo creer que tú hiciste lo que hiciste. Colgué, sé que en este punto algunos de ustedes están pensando que me moví muy rápido. Que 6 años de matrimonio no se tiran así como así. Y entiendo esa perspectiva. Pero aquí está la cosa, el matrimonio no lo tiré yo. Lo tiró Valentina el día que decidió que su criterio sobre cómo usar nuestro dinero era más válido que el mío. Lo tiró cuando tomó 6,000 pesos sin consultarme. Lo tiró cuando, en lugar de disculparse, me dijo que era culpa mía que lo hubiera hecho. El divorcio no fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de un patrón que yo había estado ignorando durante años porque quería creer que teníamos algo sólido. Resulta que lo que teníamos era más frágil de lo que pensaba. Y a veces necesitas que algo se rompa para ver con qué estaba hecho. En ese momento, el proceso estaba iniciado. El abogado tenía la documentación del retiro no autorizado. Yo tenía el dinero en una cuenta segura. Y el cuarto trasero, irónicamente, ya estaba arreglado. Lo que no sabía todavía era lo que iba a descubrir en las semanas siguientes. Porque lo que ya les conté era solo la superficie, actualización 1. Publiqué hace 3 semanas sobre el divorcio y el bono, y hay novedades. Bastantes novedades. Primero, gracias a los que se tomaron el tiempo de leer. Muchos me preguntaron si estaba bien. La respuesta es sí, estoy bien. Mejor que bien, en realidad, aunque eso probablemente suene raro dado el contexto. Segundo, lo que voy a contarles ahora cambia algunas cosas de la historia. No cambia mi decisión, pero sí le agrega capas que yo no tenía cuando escribí la primera parte. Empiezo por lo más inmediato. Una semana después de que Valentina fuera notificada del divorcio, llegué a casa un viernes por la noche y algo se sentía diferente. No sé cómo explicarlo. No fue nada obvio al principio, las llaves abrieron la puerta, la alarma estaba activa, todo parecía igual. Pero había algo. Revisé el departamento y encontré que faltaban cosas. La consola de videojuegos que había comprado antes de casarme. Un reloj de mi abuelo que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Una tableta que habíamos comprado juntos. Un par de audífonos que eran completamente míos. Y esto es el detalle que me molestó de forma personal, no financiera, una cámara fotográfica que yo usaba para un hobby que nunca le interesó a Valentina en toda nuestra vida juntos. Llamé a la policía esa misma noche. El oficial que vino me explicó lo que probablemente ya saben, mientras estuviéramos técnicamente casados y el departamento fuera residencia de ambos, era difícil clasificar esto como robo en el sentido penal. Era un asunto civil. Me recomendó documentar todo y comunicárselo a mi abogado. Lo hice. Mi abogado dijo que era exactamente el tipo de cosa que íbamos a incluir en el proceso de división de bienes. Pero aquí viene la parte interesante. 2 días después de hacer la denuncia, recibí un mensaje de alguien que no tenía agendado. El nombre que me apareció era Marcos V. No lo conocía. El mensaje decía, hola, sé que esto es raro, pero creo que necesitas saber algunas cosas. Soy el primo de Sebastián, el ex de Camila. Me quedé mirando el mensaje durante un momento. Respondí, ¿qué tipo de cosas?
Marcos me escribió durante media hora seguida. Les resumo lo que me dijo, porque algunos detalles son privados de personas que no son protagonistas de esta historia. Sebastián, el ex de Camila, no había desaparecido completamente. Había cortado comunicación con Camila por razones específicas que Marcos conocía de primera mano. Según Marcos, Camila le había dicho a Sebastián que el embarazo era de él, pero Sebastián tenía dudas serias sobre eso. No por paranoia, sino por fechas que no cuadraban con su relación. Marcos también me dijo algo que no me esperaba, que Camila y Valentina habían hablado sobre mi bono antes de que yo lo recibiera públicamente. Alguien en mi empresa había mencionado los bonos trimestrales en una conversación que llegó a Valentina a través de una conocida común, y Camila y Valentina habían estado discutiendo cuánto podrían conseguir semanas antes de que yo supiera que iba a recibirlo. No me lo inventé. Marcos tenía pantallazos de conversaciones que Sebastián le había mostrado, donde Camila hablaba con alguien, que por el contexto era claramente Valentina, sobre el bono de Rodrigo, y cómo conseguirlo. Había un mensaje que Marcos me mandó, con autorización de Sebastián, que decía, palabras más palabras menos, si le lloramos juntas, él no va a poder negarse. Semanas antes de que yo supiera del embarazo. Semanas antes de que yo supiera del bono oficialmente. Ya sé lo que están pensando. Yo también lo pensé. Y sí, me dolió más de lo que esperaba. No porque me sorprendiera completamente, algo en mi interior ya había empezado a sospechar que esto era demasiado coordinado para ser espontáneo, sino porque ver la confirmación escrita tiene un peso diferente al de la sospecha. Le mandé los pantallazos a mi abogado al día siguiente. Mi abogado dijo, esto es muy útil. En ese punto, yo todavía no sabía todo lo que iba a pasar. Solo sabía que el suelo de esta historia era más profundo de lo que había creído. Lo que descubrí después fue peor. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi primera actualización. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba, en parte porque la evidencia que fue surgiendo le dio a mi abogado bastante con que trabajar, y en parte porque Valentina, cuando se dio cuenta de que las cosas no iban a terminar a su favor, decidió cooperar para llegar a un acuerdo. Pero antes del acuerdo, hubo un episodio que tengo que contarles. Aproximadamente 3 semanas después de mi primera actualización, Valentina intentó, por segunda vez, acceder a mi banca en línea. Esta vez desde su teléfono, usando una sesión de recuperación de contraseña vinculada a una dirección de email que yo no había cambiado porque honestamente me había olvidado de que existía. Llegó hasta la pantalla de cambio de contraseña antes de que el banco me enviara una alerta de actividad sospechosa y bloqueara el intento. Cuando mi abogado presentó esta información, junto con el registro del primer intento y los pantallazos que me había enviado Marcos, el panorama para Valentina se complicó considerablemente. El acuerdo final tomó forma durante 3 semanas de negociación. No les voy a dar todos los detalles porque hay cosas que quedan en privado por el proceso legal, pero les doy los puntos generales. El retiro de 6.000 pesos fue reconocido como una sustracción no autorizada de fondos de la cuenta conjunta. Esto se tradujo en que Valentina recibió menos en la división de bienes, significativamente menos. Los artículos que había sacado del departamento fueron contabilizados en el acuerdo, con valoración a precio de reposición, no de segunda mano. Las deudas de tarjeta, esos 7.200 pesos que yo había mencionado, resultaron ser casi completamente deudas de Valentina. No lo sabía con ese nivel de detalle hasta que el proceso obligó a abrir todas las cuentas. El 80% de esa deuda era de gastos que Valentina había hecho en categorías que yo no usaba. Spas. Ropa. Restaurantes a los que yo nunca había ido con ella. Esto solo, el descubrir que había estado pagando deudas que no eran mías durante años, fue un golpe diferente. No de furia. Más de tristeza, honestamente. Porque me di cuenta de que el patrón que vi con Camila y el bono no era nuevo. Era el mismo patrón que llevaba años operando, solo que yo no lo había visto porque no había querido verlo. El acuerdo quedó firmado un jueves. Valentina recibió una fracción de lo que hubiera recibido en un divorcio estándar. No porque yo haya sido cruel ni haya pedido algo desproporcionado, sino porque la evidencia de mala conducta financiera documentada tenía peso real en el proceso. ¿Cómo me siento con esto? Me lo preguntaron varios en los comentarios de la primera actualización. La respuesta honesta es, complicado. No siento satisfacción en el sentido de victoria. Siento alivio, que es diferente. El tipo de alivio que aparece cuando algo que te estaba aplastando lentamente finalmente para. ¿Siento culpa? Un poco. 6 años es tiempo real. No me arrepiento de haber amado a esta persona. Me arrepiento de haber ignorado señales que, en retrospectiva, eran bastante claras. ¿Siento tristeza? Sí. Pero menos de la que esperaba. Y creo que eso me dice algo sobre el estado real del matrimonio en sus últimos años. Lo que sí sé es esto, el cuarto trasero está arreglado. La deuda de tarjeta que era mía, el 20%, está pagada. El resto lo absorbió el acuerdo de divorcio. Tengo ahorros reales por primera vez en años. Y duermo bien. Hay una cosa más que debo contarles, y que no sabía cuando cerré la segunda actualización. Camila tuvo al bebé. Lo supe porque Marcos me mandó un mensaje brevísimo diciéndolo. El bebé está bien. Eso me alegra, de verdad. Ninguno de mis problemas era con el bebé. Lo que también supe, a través de Marcos, es que Sebastián se hizo la prueba de paternidad. No era el padre. No voy a juzgar a nadie por eso.
Solo lo menciono porque explica algunas cosas sobre el nivel de urgencia con que Camila y Valentina habían actuado. Si el verdadero padre era otra persona, alguien que quizás no quería o no podía asumir la situación, tenía lógica que buscaran otra fuente. Desafortunadamente, esa fuente resultó ser yo. ¿Qué pasó con el verdadero padre? No lo sé con certeza. Marcos me dijo que Camila había resuelto la situación, pero no entró en detalles. No es asunto mío. Lo que sí es asunto mío, y que los que me leen desde el principio van a apreciar, es que los padres de Valentina me llamaron 2 semanas después del divorcio. No para disculparse. Para preguntarme si podía ayudar a las chicas, porque estaban pasando un momento difícil. Les deseé lo mejor. Colgué. Actualización 3. Esta va a ser mi última actualización. Lo digo en serio esta vez, no como los finales de serie que siempre tienen una temporada más. Pasaron otras semanas desde mi segunda actualización. Lo que voy a contarles ahora llegó en pedazos, de fuentes distintas, y tardé un tiempo en decidir si lo publicaba. Al final decidí que sí, porque el que me contó la primera parte de esta historia merece un cierre completo. Empiezo por algo que supe de forma indirecta. Valentina perdió su trabajo. No fue algo dramático según lo que me llegó. Fue el resultado de un proceso que venía de antes. Ella había estado usando recursos de la empresa para gastos personales. No grandes cantidades, pero suficientes para que cuando alguien revisó las cuentas, encontrara irregularidades. La empresa decidió no hacer denuncia formal, probablemente porque era más conveniente así, pero la desvinculación fue inmediata. La ironía de esto no se me escapa. Una persona que tomó dinero que no era suyo en el trabajo, casada con una persona que tomó dinero que no era suyo en el hogar. Tal vez era un patrón más profundo de lo que yo creía. Camila, por su parte, estaba teniendo una experiencia diferente. Según lo poco que me llegó, a través de Marcos y de contactos en común que ya no tenían razón para proteger ningún secreto, el padre biológico del bebé resultó ser alguien que estaba casado. Cuando esto se confirmó públicamente, porque en algún punto estas cosas se confirman, la situación familiar explotó en múltiples direcciones. Los padres de Valentina, que habían estado apoyando económicamente a las 2 hermanas desde el divorcio, llegaron a su propio límite. Hubo una confrontación familiar que aparentemente fue considerable. La abuela, la mamá del padre de Valentina, descubrió que le habían pedido dinero prestado con una historia que no era completamente verdadera, y decidió que eso tenía consecuencias. No sé los detalles exactos de lo que pasó legalmente entre ellas y la abuela. Sé que hubo demanda. Sé que las hermanas la perdieron. Sé que Camila y Valentina, según una persona que conoce a la familia, terminaron viviendo juntas en casa de los padres después de que ambas perdieran sus departamentos. Hay algo que me resultó interesante de esta parte de la historia: los mismos padres de Valentina que me llamaron para pedirme que ayudara a las chicas resultaron ser los que terminaron cortándolas financieramente cuando se enteraron de la magnitud real de las cosas. No me alegro del sufrimiento de nadie. Pero sí encuentro significativa la ironía de que los que más duramente me juzgaron por no hacer lo correcto, terminaron haciendo exactamente lo mismo que yo. Ahora lo otro que quería contarles. Hace unas semanas recibí un mensaje de una cuenta nueva. El mensaje decía que era de Valentina, aunque no podía verificarlo completamente. Decía que había reflexionado mucho sobre lo que pasó, que entendía que se había equivocado, y que quería que yo supiera que no había actuado desde la maldad sino desde el pánico por su hermana. Le respondí una sola cosa: te deseo lo mejor. No porque sea extraordinariamente maduro. No porque haya sanado, en el sentido que se usa esa palabra en Internet. Sino porque genuinamente no tenía más que decirle. El capítulo estaba cerrado. Prolongarlo, en cualquier dirección, no me servía de nada. No respondió más. Ahora el cierre real. El departamento está bien. Lo que gasté del bono quedó distribuido así: el arreglo eléctrico, 3.800 pesos, un porcentaje de las deudas que sí eran mías, 1.400 pesos aproximados, y el resto quedó en ahorros. No me hice rico. No cambié mi vida de forma espectacular. Pero tengo un colchón financiero real por primera vez en mi vida adulta, y eso tiene un valor que va más allá del número. Volví a usar la cámara fotográfica, por cierto. La recuperé en el acuerdo. Y empecé a salir los domingos a tomar fotos de la ciudad, algo que había dejado de hacer en algún punto de mi matrimonio sin darme cuenta de cuándo exactamente. No sé si voy a volver a casarme. No es algo en lo que piense activamente. Lo que sí sé es que aprendí algunas cosas sobre mí mismo en todo esto, que ignoré señales porque era más cómodo ignorarlas, que le di valor a la estabilidad de una relación sin verificar la calidad de esa estabilidad, y que cuando finalmente actué, lo hice con más claridad de la que esperaba. ¿Fue todo esto consecuencia de un bono de 22.000 pesos? En la superficie, sí. En el fondo, no. El bono solo fue el catalizador. El material que se incendió llevaba tiempo allí. Si están en una situación parecida, no necesariamente con un bono, sino con una relación donde hay patrones que ignoran porque es más fácil así, les digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí hace 2 años: no esperen a que el fuego sea tan grande que no quede nada que salvar. Eso es todo. Gracias por leer. Los que me preguntaron si estaba bien, sí. Mejor que bien.